Bueno, hola a todos. Vamos a partir con la clase de hoy. Pero primero les quería preguntar cómo encontraron que estuvo el certamen, si tienen alguna duda con la corrección general, porque los casos particulares los vamos a ver en recorrección. No, en general su opinión, como era abordable o no, cómo estuvieron de tiempo. Todo bien, profe. Al menos de tiempo yo encontré que estuvo todo súper. Bueno, también les quería recordar, les dejé un aviso también ayer en Aula, que está abierto el proceso de recorrección para el que quiera, no sé, tenga alguna duda de por qué se corrigió cierta cosa de cierta forma. Igual había una pauta, pero por ejemplo el ejercicio de modelo conceptual, igual yo revisé caso a caso, no es que si estaba completamente igual a la pauta tenía solamente el puntaje, sino que yo igual me basé un poco más en cómo lo pensaron, si me explicaron algo, porque también habían otros modelos que solamente hicieron el modelo, pero no me explicaron mucho de cómo fue su razonamiento para llegar a él. Por eso yo siempre les pido que, por favor, cuando hagan algún modelo o alguna solución propuesta por ustedes, también traten de explicarla un poquito. Y también en el ejercicio de método bottom-up, también habían algunas propuestas de ustedes que también me parecieron muy buenas y que eran diferentes a la pauta. Así que esos también fueron corregidos como correctos. Lo que me llamó mucho la atención, sí, fue la parte de SQL, que vi varios de ustedes que tenían como los mismos errores. No sé eso si hablaron entre ustedes cuando estaban haciendo ese examen o no, pero sí me llamó mucho la atención. Eh, voy a abrir la diapositiva de SQL para repasar dos cositas nomás. Ah, profe, ¿Sí? con respecto a eso, es que, por ejemplo, a mí, ahora me acuerdo, usted me hizo una corrección en el certamen de, Ujú. por ejemplo, la fecha en SQL. Y, por ejemplo, yo lo puse en día, mes, año, porque el Christopher me dijo, el PPT salía que era año, mes, día, si no me equivoco, una cosa así. Ujú. Pero Christopher me dijo que en Chile no se utilizaba así y que tenía que ser día, mes, año. Ah, bueno. Mira, es que esos, no, yo no bajé puntaje por eso. Lo que sí bajé puntaje fue por el comando update y el comando delete. Ya, si en Delete tengo un error, por ejemplo. Sí. Entonces me gustaría igual revisar eso rápidamente antes de partir con la materia nueva. Porque igual creo que quizás no, en la ayudantía o quizás los ejercicios que vimos tampoco vimos tantos updates, tantos delete, entonces igual como que me gustaría que viéramos un poco o sea, y el error no es nada grave tampoco. Si ustedes lo escriben en un RDBMS, les va a decir que hay un error, pero igual les quiero explicar un poco de por qué pasa el error. En la consulta update, esta es como la sintaxis que tiene la consulta update. Y es la única que no tiene from escrito en la palabra, porque el select tiene from, bueno, update no tiene, delete tiene, y el insert está más arriba. El insert tampoco tiene from, pero tiene int, entonces todos tienen una palabra excepto el update. Y esto es porque en realidad yo estoy como contándole al RDBMS haz algo, entonces quiero de que me digas actualízame la tabla y no actualízame desde la tabla. Por eso select from tabla es como seleccioname de la tabla. Delete es elimíname de la tabla. Pero el update no se da así como si yo tuviera que contar al RDMS como tienen que hacer. Entonces el update no va con la palabra from acá. Porque yo le estoy diciendo al RDMS actualízame la tabla. Eh, Cambia el valor columna 1 por valor 1 donde se cumpla esta condición. Eso es como lo que yo le estoy contando al RDMS. Y el delete
En general, todas las operaciones DML sirven para eliminar filas completas de la tabla. Entonces, igual había algunos certámenes, no se bajó el punto por eso, pero sí también les puse una precaución cuando se ponía una condición acá en el delete que eliminara más de una fila, y más aún que eliminara una cantidad desconocida de filas, porque eso es súper peligroso. Por lo general, yo cuando hago un delete tengo que saber cuántas filas quiero borrar para no borrar algo que yo no quiera borrar realmente. Y también lo que sí me llama mucho la atención es que algunos usaban el delete para borrar un atributo de una fila. Y la verdad es que el delete no sirve para eso, el delete sirve para borrar la fila completa. Entonces, esas son como las dos cosas que me llamaron más la atención del certamen. No sé si faltó ejercitación, fue una confusión del momento por la ansiedad, por el estrés del certamen. Pero igual me gustaría, o sea, por eso también estoy haciendo la aclaración ahora. Bueno, ordené un poquito el aula porque igual eran hartos temas. Acá abajo está toda la materia que vimos en la primera mitad del curso, todas las clases. Y aquí arriba voy a ir poniendo las diapositivas y todo lo que vayamos subiendo de la segunda mitad del curso. Para los que me preguntan mucho si hay o no ayudantía, aquí en planificación semestral, también lo tengo actualizado. Nosotros no deberíamos tener ayudantía esta semana, y la próxima tampoco. O quizá, no sé, voy a conversar con el ayudante porque quizás hagamos alguna ayudantía de materia. Eso no tendría evaluación. Pero por lo menos esta semana no. Lo que sí, acá están las fechas de los quizzes que quedan. Y bueno, vamos con la mitad del semestre. Ahora tenemos que ver materia nueva, que es materia nueva, pero igual vamos a usar algunos conceptos que ya sabemos como para relacionar la materia nueva con lo que ya vimos, lo que ya sabemos. Entonces, eso les quería contar antes de empezar. Si alguien tiene cualquier duda, cualquier problema con el certamen, también escríbanlo en la solicitud de recorrección. La idea es que expliquen todo lo que ustedes consideren que no fue corregido bien o que, no sé, está mal contado el puntaje o cualquier duda que tengan. ¿Ya? Y yo lo voy a estar revisando el fin de semana. Ya, entonces, vamos a partir con la segunda mitad del curso. Esta segunda mitad es un poco diferente porque en la primera mitad nosotros vimos cómo construir una base de datos relacional desde cero. Y vimos todos los casos que se podían dar para poder construirla. Pero en nuestra segunda mitad del curso nosotros nos vamos a enfocar en un tema muy interesante y que no solamente los desarrolladores de software hacen, que es la inteligencia de negocio. En esta parte del curso vamos a ver cómo se toman las decisiones y qué herramientas tenemos para poder tomar nosotros los datos y poder tomar una decisión a partir de conocimiento que nosotros podemos generar. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver introducción a la inteligencia de negocio y las tres etapas principales que tiene el proceso de diseño de un data warehouse, ¿ya? Y cómo eso nos va a ayudar a analizar información y a tomar decisiones. Hoy día hay unas preguntas de Sócrates. En los puntos le ayudaron a varios de ustedes a tener buenas notas, así que yo creo que vamos también a asignar puntos para el certamen 2. Así que traten de usar Sócrates. Obviamente esto es opcional, el que no quiera usarlo no es necesario. Y también de hacer las actividades que vayamos publicando, ¿ya? Habían hasta 15 puntos para el certamen 1 y los que más tuvieron puntos tuvieron 10 puntos en las actividades del certamen 1. Y eso fue automáticamente 10 puntos más en la nota del certamen. Entonces, fue una buena cantidad de puntos que tuvieron algunos. Así que invito a todos los que no han contestado mucho o que no han entregado mucha actividad extra a que si tienen el tiempo también pueden hacerlo para poder tener algunos puntitos extra para su certamen. Ya, entonces,
vamos a empezar con la introducción a la inteligencia de negocios. Bueno, esta parte de acá nosotros ya sabemos lo que es un dato, pero bueno, no está de más repasarlo. Entonces, un dato es aquel hecho relacionado con personas, objetos, lugares, eventos o entidades del mundo real. Formalmente nosotros conocemos el dato y ya lo vimos en modelos de datos conceptuales y lógicos relacionales, que el dato era un atributo y un valor. También sabemos que el dato puede ser cualitativo, que es una descripción, es un texto, alguna categoría que tenga la entidad. Puede ser cuantitativo, que ya eso es un número. Puede ser interno o externo, en el sentido de que yo hago un modelo de datos para una organización. Entonces, el dato puede ser algo que me interesa a mí internamente dentro de la organización, o puede ser algo que venga de afuera, y que, no sé, algún estudio de mercado, alguna cosa que me ayude a predecir cómo se va a comportar mis ventas, cómo se va a comportar alguna cosa que a mí me interesa saber. Puede ser histórico o puede ser predictivo. Los datos históricos son datos que yo tengo de cosas que ya pasaron, y los predictivos son proyecciones que yo puedo hacer a partir de ciertos datos, ¿ya? Y puedo construir, puedo saber más o menos qué va a pasar en el futuro, en una semana más, en un mes más, en un año más. Tenemos la información también, que fue otro concepto que vimos también al principio del curso, que son los datos ya procesados. Están organizados de forma adecuada para tomar decisiones u otras actividades de la organización. Hay un proceso en el que el dato pasa información que igual es súper subjetivo, porque puede que algo que es dato para mí es información para otra persona. Entonces, ahí también va a depender de cada organización de cómo considera qué es lo que es un dato y qué es lo que es información. Y bueno, también tenemos finalmente en la última punta de esta pirámide, que está acá en la diapositiva, el conocimiento. El conocimiento es conjunto de información almacenada mediante la experiencia. Para poder tener conocimiento, yo tengo que tener experiencia en algo, tengo que aprender algo a partir de los datos o de la información, y ese aprendizaje puede ser de dos tipos. Puede ser a posteriori, que es después de que algo ya pasó, yo aprendo y no cometo el mismo error o repito un proceso de venta o cualquier cosa, o a través de la introspección, yo a partir de los datos que tengo, los reviso y puedo sacar alguna conclusión, entonces puedo a priori saber qué va a pasar. Esto también lo vimos al principio del curso. Vimos que la información era un recurso de la organización. Tenemos a los datos que ingresan a un sistema OLTP. Bueno, cuando vimos esta parte donde decía sistema OLTP, decía computador, pero bueno, ahora nosotros podemos utilizar el concepto de OLTP porque nosotros lo conocemos. Entonces los datos ingresan a un sistema OLTP, que significaba Online Transactional Processing, que son los típicos sistemas de información que nosotros ya hemos estudiado, que se basan en resolver problemas operacionales, y que están soportados por un modelo de datos lógico relacional, un RDMS, se hace consulta SQL, y todo lo que nosotros ya sabemos de base de datos, ¿ya? Y a partir de eso yo puedo generar información. Pero ahora a nosotros nos interesa generar conocimiento. A nosotros no nos interesa solamente ahora tener una base de datos operativa que nos ayude con el día a día de un negocio, de alguna organización, sino que también nos interesa de que esos datos también nos puedan aportar conocimiento para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Entonces, el conocimiento también es un recurso que tienen las organizaciones para poder trabajar. Y eso se basa con datos internos, sistemas legacy, que son los sistemas que ya son antiguos quizás, y que siguen funcionando dentro de la organización, pero tienen datos e información valiosa. Los datos externos que pueda tener acceso a la información, algún estudio de mercado, alguna información de lo que está pasando en el mundo. Tenemos el conocimiento de la sabiduría propia de la organización que va a tener por el hecho de tener personas que son experimentadas en algún tema. Tenemos los data warehouse, que es una palabra nueva, un concepto nuevo que vamos a ver ahora,
y en esta diapositiva de introducción también hablamos un poco de eso, pero se basa en un modelo multidimensional. Nosotros ya conocemos los modelos de datos conceptuales y lógico-relacionales, y hoy día también vamos a introducir al modelo multidimensional. Bueno, también tenemos los sistemas OLAP, como les dije, porque las organizaciones tienen sistemas OLAP para funcionar, que son los que le dan el soporte para la base operativa. Y también está la minería de datos, que quizá, no sé si a ustedes les suena, pero es algo que ha estado súper de moda ahora último. Después del estallido social se habló mucho de Big Data, de cómo analizar los datos del gobierno y de muchas cosas así. También vamos a conocer un poco de minería de datos. Obviamente, en el tiempo que tenemos para el curso no alcanzamos a revisar tantas cosas, porque minería de datos es un tema que debería ser tratado en un curso únicamente, ¿ya? Entonces, nosotros igual vamos a hacer como la introducción, y si a ustedes les gusta el tema, igual también los invito a que a que puedan buscar un poco más, aquí, quizás después si se abre algún curso de minería de datos exclusivo, quizás lo puedan tomar si a ustedes les gusta esta área. Pero la idea es que ustedes también tengan alguna pincelada de qué es lo que hace la gente para poder obtener conocimiento. Bueno, entonces nosotros en la segunda clase que tuvimos del curso, vimos estas dos palabras, que eran los OLTP y los OLAP, que son tipos de sistemas de información, ¿ya? Nosotros ya conocemos los OLTP, porque son los típicos sistemas operacionales o administrativos que trabajan con datos actuales de la organización. Pero ahora vamos a conocer los tipos de sistemas de información del tipo OLAP, ¿ya? Que son los Online Analytic Processing, que son sistemas de apoyo a la toma de decisiones y que trabajan con datos históricos. Este diagrama que sale acá, nosotros también lo vimos en la primera mitad del curso. Nosotros sabemos acá que si yo tengo datos y los meto a un sistema OLTP, puedo obtener información y eso lo voy a guardar en una base de datos relacional. Esto nosotros ya lo sabemos hacer. Si nosotros a esta mitad que ya sabemos cómo se hace, le sumamos datos históricos que pueden venir de otros sistemas OLTP o pueden venir de otras fuentes de datos, no sé, de algunos Excel que tenga la organización, de papel que tenga la organización, de cualquier parte de información que tenga la organización, se la sumamos a un sistema OLTP que está funcionando y lo sometemos a un proceso que se llama ETL, que también vamos a aprender nosotros, toda la parte de abajo de este diagrama lo vamos a aprender. Y lo introducimos a un data warehouse. Podemos sumar esos datos a datos externos que hayan también. Podemos ejecutar procesos de OLAP y de data mining, de minería de datos, y podemos generar conocimiento. Entonces nosotros ahora, en esta segunda mitad del curso, vamos a saber cómo funciona esta parte de abajo, ¿qué tenemos que hacer para poder construir un data warehouse, para poder tomar decisiones y poder generar conocimiento. Y obviamente no nos vamos a despegar mucho de lo que ya sabemos. Nosotros ya sabemos algunos conceptos de base de datos, entonces acá vamos a aplicar otros conceptos de base de datos también para poder hacer esto. Bueno, entonces ahora me toca un poco de hablarles brevemente de qué es inteligencia de negocios, porque yo les dije que esta primera parte se llamaba Introducción a la Inteligencia de Negocios, pero hasta el momento no he mencionado qué es inteligencia de negocios. Entonces, el concepto de inteligencia de negocio ya existe en las organizaciones. Es el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento a través del análisis de los datos existentes de una organización. Esto se puede hacer sin tener sistemas informáticos, sin tecnología, la organización lo puede hacer de alguna forma, y es un concepto que ya existe, ¿ya? Pero la inteligencia de negocios, en plural, o BI, cuando nosotros hablamos de BI, nos referimos al término Business Intelligence, es nuestra alternativa tecnológica para manejar la información de la organización, para poder apoyar la toma de decisiones. Tiene un proceso súper estructurado de cómo se hace la inteligencia de negocio, que parte con la extracción de datos, cómo podemos extraer información, cómo podemos minar esos datos para poder generar conocimiento y descubrir cosas que nosotros no sabíamos. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en esta segunda mitad del curso en conocer cómo se hace un proceso de inteligencia de negocios completo. En general, cuando uno hace inteligencia de negocios, uno dice, tengo un proyecto de BI,
porque cada vez que yo hago inteligencia de negocio es un proceso separado, a diferencia de cuando yo construyo una base de datos relacional donde esa base de datos relacional me va a servir para siempre, o bueno, hasta que la organización cambie mucho, pero igual le puedo ir agregando cosas después. En general, los procesos de los proyectos de inteligencia de negocios son súper acotados, tienen como un objetivo súper definido. Entonces, si yo quiero hacer una investigación por las ventas, bueno, vamos a hacer un proyecto de inteligencia de negocios para saber por qué las ventas están malas. Si yo después quiero reducir costos, entonces, bueno, vamos a hacer un proyecto de inteligencia de negocios para ver por qué los costos están tan altos. Y obviamente esas dos cosas pueden conversar. Y yo puedo ir aumentando y aumentando, aumentando, pero en general vamos a determinar que la inteligencia de negocio sería para cosas más bien acotadas y definidas. Ya, esta pirámide también la vimos cuando vimos la introducción del curso, pero bueno, ahora tenemos un poco más de información de la parte de abajo, por lo menos de la base. Nosotros sabemos que existe información o datos que están siempre en papel, en ficheros, en Excel, en base de datos, en páginas web, que nosotros vimos muchas páginas web que las convertimos a modelo de datos relacional. Obviamente toda esa información está guardada en algún lado, por lo general en base de datos relacionales, ¿ya? Si nosotros juntamos muchos de esos datos, nosotros tenemos la colección histórica de los datos. Tenemos veces y años de datos, que es información súper valiosa para una organización, porque pueden construirse modelos, pueden construirse proyecciones, pueden hacerse visualizaciones, todas esas cosas que salen más arriba en la pirámide, y finalmente en la cúspide de la pirámide tenemos la toma de decisiones. Y acá al lado están los tipos de usuarios que hacen este trabajo. Obviamente nosotros en la primera mitad del curso nos quedamos en la parte de abajo de ser administradores de base de datos, que fue como el único rol nosotros que conocimos. Pero bueno, hay más roles dentro de las organizaciones para trabajar con datos. Está el analista de datos, está el analista de negocio, y los usuarios finales, que no tienen que ser expertos en datos para poder usar estas herramientas que nosotros vamos a conocer ahora. Cuando hablamos de inteligencia de negocios, nosotros podemos distinguir tres arquitecturas distintas de sistemas que nos permiten tomar decisiones, ¿ya? Está la inteligencia de negocios convencional, que es la que vamos a estudiar ahora, en donde el centro de la arquitectura se basa en un data warehouse. No he hablado todavía de data warehouse, pero también lo vamos a mencionar ahora un poco más adelante. Está la inteligencia de negocios operacional, que trabaja directamente con los sistemas OLTP, operacionales, y en base a vistas de lo que está pasando actualmente, uno puede empezar a tomar decisiones. Y por último están los sistemas de grandes volúmenes de datos, o Big Data, que fue un término que se usó mucho ahora, porque no sé si se acuerdan cuando el gobierno hizo un estudio de Big Data y determinó que las protestas eran producto de gente que le gustaba escuchar K-pop y no sé qué otra cosa dijeron, y analizaron como tweets y cosas así. Ya. Cuando uno hace Big Data, no hace eso. Nada de lo que dijeron que hicieron es Big Data. Big Data es tomar de verdad muchos datos, muchos datos, y en general esos datos son datos no estructurados, o sea, no son bases de datos relacionales. Son textos, son, no sé, cantidad de clics que hay en una página web y dónde se hacen y cuál es la velocidad del mouse y una cantidad de información pero increíble. Y no le estoy hablando de 100 datos, de 1000 datos, de 10.000 datos, no, le estoy hablando de millones de datos que son analizados al mismo tiempo, y obviamente para poder hacer esto tengo que tener una capacidad de cómputo bastante grande. Entonces por lo general cuando yo hago un proyecto Big Data, lo tengo que hacer en un computador súper potente. Y no es llegar y poner 10 datos y Big Data, no, eso no es Big Data. Es una herramienta súper potente si se hace bien, pero hay que saber hacerlo. Obviamente este análisis Big Data que uno hace tiene que ser complementado con un proyecto de BI después para poder sacarle provecho, ¿ya? Porque el Big Data solamente me va a procesar los datos y me va
a decir alguna cosa, pero quizá un proyecto de BI convencional no le venga nada de mal a los datos que ya están más o menos cocinados que yo pude obtener de todo el análisis de esa cantidad gigante de información. Ya, entonces tenemos estos tres tipos de arquitectura. Convencional, el que vamos a ver ahora, operacional, que es hacer inteligencia de negocios sobre un sistema OLTP, o sea, se puede, sobre lo que nosotros ya sabemos, nosotros podemos hacer inteligencia de negocios, podemos construir una vista, un reporte y saber qué está pasando. Y Big Data, que es sobre datos no estructurados, que son millones y millones de datos que se analizan. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un esquema de cada uno de estos estas arquitecturas para explicar más o menos cómo funciona. Este es el que nosotros vamos a ver en el curso. Acá tenemos la primera parte de acá, son nuestras fuentes de datos. Tenemos sistemas CRM, sistemas transaccionales, que son los que nosotros ya conocemos, base de datos de productos y base de datos, o sea, sistemas ERP. Los CRM son de clientes, de cartera de cliente, y los ERP son de recursos humanos, ¿ya? Entonces tenemos acá productos de una base de datos de cualquier tema, de tipo, y estas transaccionales que son las que ya sabemos hacer. Bueno, y muchas otras fuentes de datos que nosotros podemos introducir. Entonces, estos cuatro que salen acá, o pueden ser más, base de datos o sistemas o fuentes de datos, tienen la información almacenada de distintas formas. No todos consideran las mismas cosas, no todos construyen el mismo modelo de datos. Entonces, no es llegar y tomar esa información y analizarla. Puede haber datos que falten, pueden pasar muchas cosas. Entonces, estas cuatro cosas, tienen que pasar por un proceso que es el proceso ETL, que significa Extract, Transform and Load, extraer, transformar y cargar. Y este proceso es súper importante para la inteligencia de negocio y es la que uno le tiene que dedicar más tiempo, porque este proceso me va a asegurar la calidad de los datos que yo voy a analizar después. Tengo que cargar, extraer, transformar y cargar todos los datos de todos los sistemas, de todas las fuentes distintas. Tengo que estandarizar datos, que todos los routes sean con punto o con guión, o que no sean con punto y con guión, que todos los nombres, los campos nombres sean nombre y apellido y no solamente el nombre, o al revés. Si hay género, por ejemplo, el atributo género está en algún sistema, en otro, y en otro se llama sexo, y uno dice hombre-mujer, en el otro dice masculino-femenino, ahí voy a tener también problemas para analizar cosas. Entonces, este proceso es súper importante y me va a garantizar que los datos tengan una buena calidad. Cuando yo puedo extraer datos de todas estas fuentes, transformarlas a un formato común, las puedo almacenar en un data warehouse. Y obviamente el almacenaje en data warehouse es de alguna forma, ¿no? Hay modelos de datos, que es el modelo de datos multidimensional que vamos a ver, que me permiten almacenar la información que tengo en data warehouse. Y obviamente hay una forma de construir el modelo para poder crear un data warehouse. Tenemos los data mart, que son un subsegmento de la data warehouse. Es un pedacito de información de data warehouse. Y bueno, y después tenemos acá a la persona que es especialista en inteligencia de negocios. Vamos a ver también lo que son los cubos o lab. Tenemos un servidor que hace reporte. Acá podemos hacer dashboard, que también vamos a aprender a hacer. Hacemos un resumen, un reporte resumen. Podemos hacer un análisis predictivo. Y toda esta información va a ser requerida por los usuarios de la organización. Vamos a explicar un poco más adelante estos temas, porque el convencional es el que vamos a usar. Por otro lado, tenemos a los sistemas OLTP, que nosotros ya los conocemos. Tenemos acá nuestro sistema OLTP, que funciona en servidores. Nosotros no entramos mucho en detalle de cómo funcionan los servidores, pero sabemos que funcionan servidores. Bueno, lo que nosotros ya sabemos de los sistemas OLTP, que son datos que están pasando ahora, por ejemplo, las ventas que se están haciendo ahora. Y yo puedo hacer una vista para eso y puedo convertirlo en un dashboard. Tengo a una persona encargada de ver ese dashboard y ver, oye, mira, hoy día están ingresando menos ventas y tenemos que analizar por qué. Ah, pero justo había una protesta o justo había alguna cosa en la calle, entonces, por eso está pasando. Acá están los usuarios de ventas que también son beneficiados por los sistemas OLTP que tienen visualización de información.
Y bueno, también los usuarios de marketing también de la organización pueden también verse beneficiados por esta arquitectura. Pero bueno, acá no hay ningún proceso de transformación, de nada, porque esto es un sistema OLTP que está funcionando, entonces no es necesario tener esos procesos. Bueno, y finalmente la arquitectura de Big Data. Acá lo que más tiene es servidores. Tenemos acá en este diagrama un servidor de logs del sistema. Un log es un registro de algo que pasó en el sistema. Tenemos un servidor de clics, de páginas web. Tenemos otro tipo de datos que están no estructurados, como por ejemplo pueden ser tweets, pueden ser textos. Acá hay mucho análisis de texto, de determinar patrones, palabras más usadas, eh, construir mapas de palabras. No sé si vieron en esta diapositiva distinta a la que veníamos viendo, porque al principio había un mapa de palabras de los temas más usados en inteligencia de negocio y salía Data Warehouse. Y a esto yo le puedo hacer data mining o visualización también de datos. Y puedo también dar paso a análisis convencional de Business Intelligence. Ya, pero entonces, el esquema que a nosotros nos interesa estudiar ahora en esta mitad del curso es el esquema convencional de un sistema de inteligencia de negocio. Y estas son las tres etapas que nosotros tenemos que pasar para poder hacerlo, y vamos a conocer estas tres etapas en detalle. Vamos a partir con la etapa de adquisición. Vamos a saber cómo hacer el proceso de ETL. No sé si lo vamos a hacer porque igual también es todo un mundo hacer ETL, pero igual ojalá alcancemos a hacer alguna cosa de, por lo menos un análisis preliminar, porque para hacer ETL hay herramientas, hay programas que uno usa para hacer ETL y tiene que construir prácticamente un diagrama de proceso de, oye, esto hay que transformarlo así, esto hay que transformarlo así. Vamos a ver si alcanzamos a hacer eso, si no vamos a también estudiar también quizá alguna alternativa que sea más sencilla. Tenemos el almacenamiento, ahí vamos a entrar netamente en el diseño de un modelo de datos multidimensional. Y tenemos reporte, que esa es como la parte más interesante y la que, o sea, bueno, no quiero desmerecer todo el otro, pero es la parte quizás la más atractiva de la inteligencia de negocio. Porque a partir de un data warehouse que nosotros ya tengamos armado, nosotros vamos a poder obtener información que nosotros no teníamos idea que existía, o vamos a poder proponer información. El data mining nos va a poder ayudar nos va a ayudar a descubrir qué misterios tienen esos datos, y quizá eran cosas que no nos imaginábamos que estaban, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver las tres etapas. A modo de introducción, porque igual las vamos a ver un poco más en detalle en las próximas clases. Pero antes de seguir, no sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que he hablado, si alguien ha escuchado hablar de inteligencia de negocio, de minería de datos, de estos temas. Ah, ya. El capó nos pone violento a todos, ¿sí? Bueno, si tienen preguntas, en cualquier momento no duden en hacerla. Estoy leyendo el chat y si quieren también decirla por el micrófono también pueden hacerlo. Pero bueno, vamos a empezar a ver un poco más en detalle estas partes que yo les empecé a comentar de que existían, del proceso de inteligencia y negocio. Ya, entonces, la primera etapa que tenemos que ver es la etapa de adquisición. Ya, y bueno, yo les dije que esto se basaba en ETL, extracción, transformación y carga, que bueno, carga con C, pero viene de load, de cargar en inglés. Es un proceso que permite a la organización trasladar datos desde múltiples fuentes. Acá les dije que habían múltiples fuentes, sistemas OLTP, base de datos de otro tipo, Excel, de muchos datos, muchas fuentes de datos. Pero acá lo importante es que hay que formatearlos, limpiarlos y después cargarlos en otra base de datos. Y esa otra base de datos va a ser un data warehouse o un data mart,
O si no, va a ser en otro sistema operacional. Pero ahora a nosotros nos interesa ver cómo hacer este proceso para un data warehouse. Puede ser apoyado por alguna herramienta que ya existe, porque ya les comenté que existen programas para hacer ETL, pero obviamente también se puede hacer quizá a mano, uno se va a demorar mucho más. Ya, y esto es súper importante. Por lo general, el principal esfuerzo de un proyecto de inteligencia de negocio recae en ETL. El 50% o más del tiempo de un proyecto de inteligencia de negocios es el proceso ETL propiamente tal. ¿Y por qué es tan así? ¿Por qué ocupo yo el 50% de mi tiempo? Es porque tengo que tener mucho cuidado en qué datos voy a cargar yo en el data warehouse. Cómo los proceso, cómo considero que los datos están bien. Tengo que asegurar una calidad muy buena de los datos. Bueno, en este diagrama sale más o menos el proceso. Tengo mis bases de datos operacionales, tengo mis fuentes externas, tengo que extraer datos, se van a almacenar mientras tanto en alguna parte intermedia, que no va a ser el final. Tengo que estar muy pendiente de cuando yo extraigo datos de mi data warehouse, cómo fue diseñado. Si ya existen datos en el data warehouse y yo estoy haciendo más cargas, tengo que asegurarme de que los datos que vengan nuevos tengan correspondencia con los datos que ya existen. No puedo bajar la calidad e impedir que esto sea, que esto se pueda analizar correctamente. Entonces, el proceso ETL es súper, no es complejo de hacer. Lo complejo de hacer es trabajar con datos en sí. Entonces acá, aspecto importante, los datos incorporados en el data warehouse deben cumplir con el nivel más alto de calidad. Acá no, la calidad no es transable por ningún motivo, porque si tengo mala calidad de los datos, el data warehouse va a fracasar y no, la información que yo puedo obtener de ahí no va a ser la que yo necesito. Y como les dije, ya perdí el 50%, o sea, ya utilicé el 50% del tiempo del proyecto en hacer esto, y si lo hago mal, me va a impactar en la toma de decisiones. Entonces, bueno, eso es lo que le quería comentar de ETL. No es tan largo tampoco de contar qué es un proceso de ETL. Si alguien tiene una pregunta en cualquier momento, también le aprovecho de recordar que me la escriba o que me la diga. Bueno, y ahora vamos con la etapa de almacenamiento, que es la que viene después del ETL, porque el ETL en pocas palabras, ya se los expliqué qué era. Obviamente no es tan sencillo, no, es un poquito más que eso, pero cuando veamos, vamos a tener una clase especial de ETL para poder explicar y responder todas las dudas. Entonces ahora viene la etapa de almacenamiento, en donde aquí ya vamos a hablar de Data Warehouse, ¿ya? El Data Warehouse se trata de un expediente completo de la organización es que está guardado en una base de datos. Y acá con expediente me refiero a que la información está guardada de cierta forma, ya está más o menos cocinada. Hay datos que me interesa tener. Es una cantidad de datos que ya están consolidados, como dice acá. Y está guardada en una memoria no volátil. ¿Y a qué me refiero yo con una memoria no volátil? Me refiero a que los datos que yo guardo en mi data warehouse no van a ser eliminados y tampoco van a ser actualizados. En el data warehouse es súper poco probable, y yo les puedo asegurar que hasta imposible, de que las consultas típicas SQL que yo haga sean de tipo update. En data warehouse, a mí lo que me interesa es tener información almacenada para hacer una alta cantidad de consultas. Y acá abajo hay en esta imagen, tenemos la comparación entre una base de datos típica operacional que nosotros ya conocemos y una base de datos de tipo Data Warehouse. Entonces nosotros sabemos que en una base de datos operacional tradicional que nosotros ya conocemos y ya estudiamos, nosotros tenemos operaciones que cambian, que insertan, que reemplazan, cambia, reemplaza, inserta, reemplaza, y tenemos una serie de operaciones y comandos SQL que nosotros hacemos sobre la base de datos. No así en un data warehouse, porque en el data warehouse lo que ocurre es, como yo ya hice un proceso de ETL, y obviamente los procesos de ETL no son no son baratos, son costosos. Entonces lo que termina pasando en la práctica es que el proceso de ETL se ejecuta una vez cada un mes, por ejemplo,
o dependiendo de la necesidad de la organización, pero no va a ser una vez cada segundo como en los sistemas operacionales. Entonces se va a ejecutar un proceso ETL una vez cada cierto tiempo y se va a producir una carga masiva de datos en el Data Warehouse. Por eso acá está simbolizado como con hartas líneas que están cargando datos, pero todos de una vez. Y lo otro que vamos a tener son muchas consultas de tipo select. Vamos a querer extraer esa información del Data Warehouse muchas veces, porque a nosotros nos interesa analizar los datos. Entonces, esa es como la principal diferencia que tenemos entre los sistemas que nosotros ya hemos estudiado, que son los OLTP operacionales, y los Data Warehouse, que son los que nos van a servir para inteligencia de negocios. Tenemos también el concepto de Data Mart, que también yo lo mencioné rápidamente antes, pero bueno, acá aprovecho de explicarlo. Un Data Mart es un subconjunto de un Data Warehouse y está enfocado a cierta área, por ejemplo, de la organización. Si yo tengo departamentos de ventas, de marketing, de producción, cada área va a tener su propio Data Mart y el conjunto de esos Data Mart, como pertenecen a la misma organización, obviamente, y quizá comparten algunos datos, los clientes, los empleados, alguna cosa, todo eso en conjunto va a ser el Data Warehouse. Obviamente se puede hacer un Data Warehouse con un solo Data Mart. Y ahí el Data Mart va a ser igual al Data Warehouse. Pero bueno, si yo quisiera tener más de un modelo multidimensional para analizar la información de la organización, voy a tener varios Data Mart. Y quizá un tema que es transversal a todos los departamentos, a toda la organización y a todos les interesa, es la rentabilidad, de cómo puedo optimizar los recursos que tengo y cómo mejorar las ventas y bajar los costos. Para poder construir un Data Mart, tengo que construir primero un modelo de datos multidimensional. También vamos a aprender a hacer un modelo de datos multidimensional y vamos a ver cómo está formado y cuál es el proceso para poder llegar a eso. Bueno, yo sé que quizá la parte de hacer modelo de datos igual es un poco complicada y también me di cuenta del certamen que fue como las preguntas que menos puntaje tuvieron. Pero bueno, así que vamos a tratar de hacer más ejercicios de esta parte de modelo de datos multidimensional para poder hacer, para que ustedes también tengan las nociones de cómo se construye y pueden ver varios casos. Entonces, el Data Warehouse o Data Mart es una base de datos que está sustentada en un modelo de datos multidimensional. Acá no estamos hablando de modelos conceptuales ni relacionales, estamos hablando de otro tipo de modelo de datos multidimensional que tiene dos características principales. Tenemos un conjunto de medidas de interés que son métricas o datos que a nosotros nos interesa medir y cómo estas se van moviendo en el tiempo o según otros criterios. Y todas esas medidas van a estar almacenadas en una tabla central que se llama tabla de hechos. Ahora les tengo un ejemplo para que la vean cómo queda, pero también tenemos las otras partes de este modelo de datos multidimensional que son las dimensiones, que corresponden a criterios que nos pueden ayudar a analizar estas medidas y por las cuales están calculadas estas métricas. Ahora les voy a mostrar un modelo de datos que es un esquema que se llama esquema estrella. Obviamente esto se parece mucho a un modelo de datos relacional. Y no les niego que sea un modelo de datos relacional. De hecho, existe un modelo de datos relacional que sirve para hacer data warehouse, que probablemente es el que vamos a ver, que se llama Rollup, que es Relational OLAP. En donde nosotros acá ya podemos reconocer algunas cosas, ¿cierto? Acá al medio está la tabla de hechos que yo les decía. Todos los modelos de datos multidimensionales son así. No hay otra forma de hacerlo. No es que hayan otras conexiones que yo pueda hacer por acá, por allá. No. Todos los modelos de datos multidimensionales son así. En el centro tienen una tabla de hechos que se llama. Acá están los atributos que no son clave primaria acá. Por ejemplo, acá tengo la fecha, el código de la sucursal, el código cliente, el código de producto, que son estas claves primarias, que es una clave primaria compuesta. Esto vienen de las dimensiones. Por ejemplo, la fecha viene de acá, del tiempo. En este caso estoy viendo trimestres. Entonces, esa fecha va a ser un trimestre. El código de sucursal va a venir de acá, de la sucursal.
Obviamente acá está solamente almacenado el código, pero yo si quisiera saber más datos de la sucursal, tengo los datos acá en la dimensión. Entonces, en este modelo, por ejemplo, tengo 4 dimensiones. Tengo la dimensión tiempo, tengo la dimensión cliente, tengo la dimensión producto y tengo la dimensión sucursal, que me van a segmentar mis datos. Quiero decir entonces que para cada tiempo, sucursal, cliente y producto va a haber una cantidad vendida y va a haber un monto percibido. Si hay, no sé, 3 trimestres, 2 sucursales, un cliente y un producto, 3 por 2 por 1 por 1, y esa es la cantidad de datos que voy a tener almacenados en mi Data Warehouse. Este esquema se llama estrella, porque, bueno, se parece a una estrella. Obviamente esta estrella tiene 5 puntas, pero esa tiene 4. Porque siempre hay una tabla de hechos al medio, que es el corazón del modelo de datos multidimensional, y tiene tantas puntas como dimensiones tenga mi Data Warehouse. Entonces, este es el esquema básico que nosotros vamos a usar y que vamos a conocer para poder hacer un modelo de multidimensional. Y como ven, tampoco es tan complicado. Basta con determinar qué es lo que me interesa a mí medir y analizar, y cuáles son las dimensiones por las cuales yo puedo clasificar esas mediciones. Bueno, y si quisiéramos hacer un modelo un poquito más completo, tenemos el esquema copo de nieve, y realmente se llama así, copo de nieve y estrella, yo no estoy mirando los nombres, donde si se dan cuenta acá tenemos nuestro mismo modelo. Acá están las ventas, acá están las 4 dimensiones que teníamos, pero ahora yo también tengo mis dimensiones también subdivididas. ¿Y por qué me interesa subdividir las dimensiones? Porque quizá me interese analizar segmentadamente por distintos criterios, eh, no sé, el tiempo por trimestre, también por semestre, también por año. Me interesa que el cliente saber qué tipo de cliente es, dónde vive, el producto me interesa saber de qué categoría es el producto. Entonces quizá yo acá podría saber cuántas ventas tengo de un producto o cuántas ventas tengo de una categoría a la que pertenece ese producto. Y no sé si se fijaron en las cardinalidades, pero nuestra tabla de hechos, que es el centro del Data Warehouse, siempre está apuntada por muchos, uno a muchos en este modelo de datos, ¿ya? Y todas las dimensiones tienen uno a muchos apuntando hacia el centro. Esa es como la principal característica que tiene el modelo de datos multidimensional. Yo puedo hacer segmentación, esta forma de hacerse del modelo de datos me permite hacer una operación que es muy útil de inteligencia de negocios, que también la vamos a ver, drill out, perdón, que es como empezar a perforar hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hasta conocer cómo está formado los datos. Puedo, por ejemplo, primero saber las ventas del país. Ah, pero el país tiene regiones, ya, veamos la de una región. Ah, pero la región tiene provincias, veamos la de la provincia. Ah, pero la provincia tiene comunas, veamos la de la comuna. Y así puedo ir metiéndome más adentro de los datos, y todo esto yo lo voy a poder hacer siempre y cuando mi modelo de datos multidimensional me lo permita. Obviamente, porque acá tengo que empezar a hacer los filtros por niveles de las dimensiones. Bueno, entonces yo ahora tengo preparadas las preguntas de Socrative. Conéctese a Socrative, voy a activar las preguntas. Hay 3 preguntas que van a estar disponibles en Socrative. Y mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quiera comentar, también lo puede hacer. Las preguntas son de verdadero y falso. Entonces, obviamente ahí ustedes las pueden ir contestando. Yo les voy a mostrar aquí cómo va la cosa. Obviamente anonimizado, ustedes no va a salir su nombre. Pero cuando vayan contestando ahí va a aparecer si es verdadero o falso y cómo les está yendo. Bueno, las preguntas tienen una explicación después por si la quieren leer. Y mientras tanto, no sé si alguien tiene una pregunta o algo. Voy a hacer una pausa de 10 minutos para poder, no sé, ir a rellenar el té, para que alguien siga ir al baño. Para que veamos la última parte de la clase, que es la parte de análisis, que tampoco está larga, entonces... Y ahora nos vamos a pausa y volvemos a las 9:20. ¿Ya? Mientras tanto los dejo con el Sócrates.
Bueno, ya estamos de vuelta con la clase. Estuve revisando acá las respuestas. Me di cuenta de que la pregunta 1 no fue un poco confusa quizás, no sé. Así que vamos a revisarla en conjunto. La pregunta era, ¿es posible realizar inteligencia y negocios con una base de datos operacional sin construir un data warehouse? Y la respuesta era sí, verdadero. Porque como les dije, hay tres enfoques o tres posibles arquitecturas para poder hacer inteligencia y negocios. Y yo con una base de datos operacionales yo podría construir un dashboard o alguna cosa que me mostrara qué es lo que está pasando y podría hacer inteligencia de negocio igual. Obviamente enfocada a lo que está pasando ahora, no a construir conocimiento. Bueno, esta todo la considero bien. Y esta, la última, era de un data warehouse recibe muchas consultas update a diferencia de una base de datos operacional, donde principalmente se realizan consultas select. Está al revés. Los data warehouse son los que reciben muchos select y ningún update. No se pueden hacer updates en la data warehouse. Y las bases de datos operacionales sí reciben updates, select. En general reciben todo tipo de consultas. Bueno, nos queda revisar la última etapa de un proceso de inteligencia de negocios, que es la etapa de análisis. Entonces, para poder nosotros hacer análisis de datos, tenemos esta alternativa que es clásica y que no requiere mayor conocimiento, pero sí requiere un conocimiento muy acabado de los datos, que es el hacer consultas y reportes, query and reporting. Entonces yo hago consultas y reportes en base a los datos que yo tengo, puedo, no sé, tomar mi información de Data Warehouse y hacerle una tabla en Excel, una tabla dinámica, eh, agregar los datos por algún criterio, puedo hacer una tabla resumen. Obviamente, para poder hacer esto, yo tengo que tener un conocimiento de datos, saber cómo están compuestos, de saber qué significa cada campo, y una serie de cosas que me requieren que yo sepa del negocio y de cómo está hecho. Eh, por ejemplo, acá tengo consultas que yo podría hacer en un reporte, listado con los N productos más vendidos, registro de los alumnos matriculados en el periodo académico, agrupados por carrera, participación en el mercado de cada empresa automotriz. Listado de los N productos más vendidos, obviamente yo tengo que saber qué tipo de productos son y cuáles me interesa analizar y tengo que empezar a meterme en eso. Registros con los alumnos matriculados en el periodo académico, agrupados por carrera, ahí yo tengo que saber qué es un periodo académico, cómo los diferencio por carrera, cómo puedo clasificarlos. Participación en el mercado de cada empresa automotriz, ahí yo tengo que saber un poco más de empresas de ese rubro. Acá tengo un ejemplo de un reporte. Estas son las ventas por semana. No, en una semana. Entonces tengo las ventas de distintas categorías de productos. Y ahí tengo los días de una semana y al final tengo el resumen de la semana. Esto básicamente fue construido quizá en un Excel, sumando los productos. Obviamente se tuvo que tener un conocimiento acabado del negocio para saber cuáles eran los productos y cómo sumarlos, ¿ya? No sé, quizá los valores no estaban todos en unidad, no sé. Hay que tener una cantidad de conocimiento para poder hacer esto. Pero obvio, esto yo creo que cualquier persona podría hacer un reporte de este tipo. No hace falta conocer un poco de inteligencia de negocios para poder hacer esto. Por otro lado, tenemos también, este es el enfoque que nosotros vamos a ver,
que es el análisis OLAP. Nosotros ya sabemos lo que es un sistema de información OLAP, Online Analysis Processing. Entonces, esto también es un análisis asistido por un analista, pero este se basa en un estudio basado en tablas resumidas, que son las tablas de hechos del Data Warehouse. Acá, a diferencia del otro, yo ya tengo los datos que me interesa analizar, ya los tengo en una tabla central, entonces quizá no tengo que tener tanto conocimiento del negocio para poder hacerlo. Y hay ciertas operaciones que me permiten hacer datos o sea, conocer información de los datos, hacer resúmenes más fácilmente que si yo tuviera que hacer a mano en una planilla de Excel, como en el otro tipo de proceso que vimos antes. Y acá todos los procesos que yo puedo hacer, las operaciones OLAP, están basadas en el modelo de datos multidimensional. Como les comenté yo puedo segmentar los datos gracias a cómo está construido el modelo de datos multidimensional, por país, después por comuna, por región, por el escritorio que yo quiera, y puedo ir metiéndome hacia los datos tanto como yo quiera, y bueno, depende de cómo esté construido el modelo multidimensional. Obviamente acá también va a depender de cómo esté diseñada la herramienta OLAP que yo estoy utilizando para poder, porque hay software para poder hacer esto. Nosotros vamos a ver Power BI en unas clases más, de qué podemos hacer con Power BI para poder ayudarnos a hacer análisis de datos. Y la mayoría de las operaciones están relacionadas con la operación agregación. Esa palabra a nosotros quizá nos suena un poco de modelo de datos conceptuales. La agregación era cuando algo estaba compuesto de otra cosa, y bueno, acá también es algo así, pero se refiere a tomar, por ejemplo, los datos de todos los meses, y yo quiero calcular el promedio del año, bueno, los junto todos en uno y calculo el promedio del año. Bueno, otros términos cercanos que están muy relacionados con el análisis OLAP, está el ROLAP, que yo también lo había mencionado, que es el OLAP relacional, MOLAP, el OLAP multidimensional, el HOLAP, que es un OLAP híbrido de varios tipos, puede ser mitad multidimensional, mitad relacional, y estas son formas de almacenar los datos en un data warehouse. Tenemos los WOLAP, los DOLAP y los RTOLAP, que son también otros tipos de modelos que yo puedo hacer para poder hacer análisis de OLAP. Son como las bases de nuestro data warehouse. Bueno, y acá tengo algunos ejemplos de cómo sería un análisis OLAP. Entonces, si quiero los listados de los N productos más vendidos por la sucursal por cada semana, por ejemplo, acá en este diagrama de acá tengo años. Y no sé si ven acá ustedes que tienen un menos y un más. Si considero todos los años, este es el resumen. Pero si yo aprieto aquí, me despliega los años. Si yo aprieto acá, me despliega los meses. Si yo aprieto acá, me despliega los días. Y así puedo ir metiéndome más en la información. Acá también tiene el resumen de todos las sucursales y todos los productos. Y acá yo puedo ir apretando los más y los menos como para ir metiéndome más o metiéndome menos a la información. Esas son operaciones de agregación de que se mencionaban. Acá también podemos ver gráficos. La inteligencia de negocio también está muy relacionada con la visualización de los datos. Porque obviamente todo entra por la vista. Quizá la tabla me sirve mucho para ver el número, pero el gráfico me dice mucho más. Obviamente los seres humanos captamos mucho más por la vista. Bueno, también ahí hay también un poco de conceptos que también hay que manejar para hacer visualizaciones, porque en general nosotros vemos mejor unidades de longitud más que de área y más que de volumen. Colores, formas, hay una serie de cosas que uno puede hacer para poder ofrecer mejores visualizaciones. Acá tenemos también otro tipo de visualizaciones, que acá, por ejemplo, los gráficos de barra, los gráficos de torta, gráficos de barras en vertical. Hay ciertas aplicaciones que nos permiten ver datos en el teléfono, y paneles que también están construidos en base a un data warehouse, que son los dashboards, que nosotros podemos rápidamente, haciendo muy pocos clics,
responder alguna consulta. Acá me preguntan si el OLAP sería como ver todos los datos en una tabla. Sí, yo diría que la visualización básica de un data warehouse y para poder hacer análisis OLAP es ver una tabla y yo poder ir haciéndole clics a la tabla para poder viendo los datos comparando las dimensiones. No sé si ustedes han hecho tablas dinámicas en Excel, sería como parecido a eso, de ir como agregando criterios y ver cómo los datos cómo van cambiando en el centro de la tabla. Porque por un lado tengo una dimensión, por otro lado tengo otra dimensión, y al medio es como los datos que se van calculando por promedios, por suma, por lo que yo necesite. Eso es lo que nos permite hacer los sistemas colapse. Nosotros sabemos hacer OLAPs muy simples. Sí, nosotros podríamos hacer un rollup, digamos, el relational OLAP. Porque también acá, para poder hacer otros tipos de sistemas OLAP, nosotros tenemos que tener conocimiento también de otras herramientas que nos permiten almacenar los datos. Pero si nosotros quisiéramos hacer un OLAP ahora, nosotros podríamos hacer uno. Podríamos hacer un OLAP relacional, podríamos hacer una base de datos relacional en Access, por ejemplo, o en MySQL, construir una tabla al medio, de tabla de hechos, guardar algunos valores, conectarlos con dimensiones, y nosotros tenemos listo nuestro sistema OLAP. Y eso lo podemos conectar después con cualquier herramienta que nos permita hacer análisis OLAP, como Power BI. Power BI se puede conectar a varios tipos de bases de datos y hacer análisis. Bueno, y acá quizás yo he mencionado hartas veces la diferencia entre OLTP y OLAP, pero bueno, acá también les pongo un resumen. Entre cuál es la diferencia entre un sistema OLTP y un sistema OLAP, más que en cómo esté construido, porque sabemos que los rollup están construidos sobre una base de datos relacional, y sabemos que los OLTP también son bases de datos relacionales, entonces como que ya, la diferencia es en sí en cómo yo considero, cómo yo construyo el modelo de datos, más que nada, no cómo yo lo almaceno. Pero acá está como los distintos criterios que yo tengo que saber en cuanto a estos dos tipos de sistemas. Y bueno, vamos a revisar cada uno ahora. Entonces, en relación a la granularidad, se refiere a qué tipo de datos está guardado. En el OLTP es atomizado. ¿Por qué dice atomizado? Porque a mí en el OLTP, que son los sistemas que nosotros conocimos en la primera mitad del curso, me interesa saber qué pasó, cuál fue la venta de hoy, y todas las ventas de hoy. ¿Qué cliente la compró? ¿Qué producto me compró? ¿Cuánto pagó? Y quiero saber todo. Por eso dice atomizado. En cambio, en el OLAP, a mí no me interesa saber, bueno, a menos de que sea necesario, no me interesa saber específicamente cuáles fueron todas las ventas. Si hicieron 100 ventas, no me interesa saber cuáles son las 100. Pero sí me interesa saber en un producto determinado cuánta plata se ganó. Entonces ahí el enfoque es distinto, porque en el análisis, en los sistemas OLAP, a mí me interesa más el análisis por dimensiones. Si yo considero que la dimensión cliente es importante, obviamente voy a tener los datos agrupados por cliente. Entonces, este cliente gasta tanta plata, este otro gasta tanta plata. Si me interesa analizarla por producto, voy a tener toda la información almacenada por producto. Pero no me va a interesar tanto saber, ese producto se vendió 5 veces en distintos precios, no. Me va a interesar más la suma que el detalle de cada venta. Temporalidad. En los sistemas OLTP, quizás lo he dicho varias veces, pero nos interesan los datos actuales. Nos interesa saber qué está pasando ahora, qué se vendió ahora, cuáles son las ventas de hoy. En cambio, son los sistemas OLAP, yo voy a trabajar con datos históricos. Puedo trabajar con años y años de datos, porque mientras más datos tenga, quizás mejores decisiones puedo tomar. Y por lo mismo es que no se realizan, por ejemplo, operaciones de actualización en los data warehouse, porque son sistemas OLAP. Uso. En los OLTP está orientado más a información operativa, de saber cómo está funcionando esto, cómo podemos mejorar esto, este proceso. En cambio, el OLAP también está enfocado a la información estratégica, en base a los datos que yo ya almacené quizás de otro lado, como un OLTP,
hice estas agregaciones por dimensiones y por tabla de hechos, y puedo tomar puedo tomar decisiones con información que ya tengo. Acceso. En los OLTP, pocos registros a la vez. En OLAP, muchos registros a la vez. Estas son las consultas select. A mí no me interesa en quizás los OLTP hacer un select de muchas cosas, porque tampoco tengo tantos datos. Pero en los OLAP, como tengo que hacer tablas de análisis OLAP, como tengo que hacer gráficos, como tengo que hacer muchas cosas, va a haber mucha cantidad de consultas select que yo voy a tener que hacer a la base de datos. Tipo de acceso: en OLTP, lectura y escritura. En OLAP, principalmente lectura. Porque a mí me interesa solamente leer los datos de la base de datos para poder hacer la visualización, el análisis. Y las operaciones de escritura están específicamente enfocadas en la carga de datos, pero eso después de haber pasado por el proceso ETL. Módulo de datos: en el OLTP relacional, en el OLAP multidimensional. Métrica: en el OLTP me interesa saber cómo es el rendimiento de las transacciones. Nosotros vimos que eran unas transacciones, cuánto se demoraba, que haya consistencia con los datos, porque las transacciones tienen que respetar las propiedades ácidas, como vimos en la primera mitad del curso. Y en el OLAP me interesa que sea rápido. El rendimiento de las consultas. ¿Cuánto tiempo se demora esto en darme un resultado? Porque los gráficos tampoco puede ser que pasen 5 horas y yo recién tenga el gráfico. No, tiene que ser súper rápido. Tipo de consultas: en OLTP, predefinidas y simples. Son consultas las típicas de SQL para insertar cosas, el insert siempre va a ser igual, quizás el select varía un poco más dependiendo de la información que yo necesite, pero en general las consultas siempre van a ser igual. En OLAP, las consultas van a ser diseñadas dependiendo de lo que yo quiera saber. Y como mayoritariamente son consultas select, aquí el enfoque es ad hoc. Ad hoc a la pregunta que yo me tenga que responder. Volumen de datos: en OLTP tenemos un bajo volumen de datos, 100 megabytes o 1 gigabyte, cosas así. En cambio, en OLAP tenemos mucha cantidad de datos: 100 gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes, que son como las unidades que vienen después de los gigabytes. En Wikipedia creo que sale como la equivalencia. Pero acá tenemos que un terabyte son 1024 de gigabytes, un petabyte son 1024 terabytes, y así va subiendo por la regla. Usuario: en OLTP hay miles de usuarios que usan el sistema transaccional, porque por ejemplo si tiene un sistema de ventas, hay muchos clientes que compran, y este sistema está sumamente estresado con cantidad de cosas operacionales, pero en el sistema Lab no hay tantos usuarios que lo usan. Porque bueno, sí pueden ser como los analistas del sistema, no es un sistema que esté pensado para que tenga muchos usuarios, sino los necesarios nomás para poder hacer el análisis. Ya, y lo último que les tengo que hablar brevemente de la introducción a la inteligencia de negocios y de la etapa de análisis en particular, es un poco sobre minería de datos. Minería de datos es el proceso por el cual yo puedo descubrir información. Y es igual que la minería de tierra, es como voy a hacer un hoyo acá a ver si saco oro, es lo mismo, o cobre. Entonces tengo muchos datos y yo no sé qué información tiene, entonces me interesa descubrirlos. Algunos ejemplos que yo podría, de preguntas que yo podría hacer con minería de datos. ¿Por qué ciertos productos se venden más en ciertas sucursales? No es una pregunta que yo pueda responder, por ejemplo, con una consulta SQL. Tendría que hacer un análisis, tendría que hacer alguna agrupación, tendría que hacer alguna cosa con minería de datos para poder responder esa pregunta. ¿Cuál es el patrón de dichas ventas y la tendencia a futuro? Y acá no solamente voy a usar los datos para poder saber qué está pasando ahora, sino también podría saber qué está pasando en el futuro. ¿Cómo podría proyectar esa información para poder hacer alguna estrategia de venta? ¿Cuál es el perfil de los alumnos matriculados a la fecha? ¿Hay diferencia entre las carreras, por carrera, o si no por sede o por año de ingreso? También es una pregunta que podría hacerse, por ejemplo, en una universidad. Quizá también lo hacen quizá con los puntajes PSU, con el colegio de origen, como quizá las universidades hacen este tipo de análisis también para saber cómo son sus alumnos.
o estudiantes. ¿Cuál ha sido la tendencia en las ventas de automóviles en el último tiempo? ¿Se puede hacer una estimación del próximo periodo? Porque esto las automotoras lo hacen. Basados en los datos de ventas de los últimos 5 años, quizás podrían hacer una estimación de próximo año, para saber cuántos autos producir y así no tener pérdidas. Entonces, en general, la minería de datos busca responder a 2 tipos de preguntas. Dime algo que no sepa y dime algo que pueda pasar. En el dime algo que no sepa es una mirada más descriptiva del pasado de la organización y es como tomar los datos y decir, esto es. Y en dime algo que pueda pasar es una búsqueda predictiva, es mirar hacia el futuro y decir algo que la organización puede esperar que pase. Obviamente hay técnicas y algoritmos para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces tenemos los modelos descriptivos y los predictivos. No sé si alcancemos a ver ambos, pero igual me interesaría que también tengo como una clase como dedicada a estas cosas, que hacerles quizá una pincelada por todos estos temas para que también ustedes quizá después puedan investigar un poco más si les interesa el tema. El modelo descriptivo es básicamente describir los datos que ya existen, pero obviamente aplicando algunos algoritmos que nos van a permitir asociar 2 criterios, segmentar 2 criterios, ver si pasa esto y esto, entonces esto. Tengo un ejemplo ahora, en la diapositiva siguiente para poder explicar un poco mejor esto. Y también tenemos los modelos predictivos, que es conocimiento que yo infiero a partir de datos. Y acá entran mucho en juego los algoritmos de clasificación, regresión, pronóstico. Bueno, a mí me acuerdo mucho que me tocó en física. Cuando iba a los laboratorios me tocaba hacer mediciones y me hacían hacer una curva como con los datos en Excel con los puntitos. Eso se llama regresión lineal. Y yo podía estimar qué valor podían tener las variables de mediciones que yo no había hecho. Solamente por poner los puntitos en un gráfico y decir esto es un gráfico lineal, por ejemplo. Eso también es predictivo. Entonces, en cuanto a un ejemplo descriptivo, tengo esta pequeña tabla con datos, y lo que un algoritmo descriptivo me diría, dependiendo de los parámetros que yo le pase, es, por ejemplo, en base a esta tabla, si para todos los que son casados y que tienen más de 0 hijos, yo te puedo decir que es el 20% de los casos. Estoy describiendo que en esta tabla el 40% de los casos son casados y tienen más de 0 hijos. Y acá también estoy diciendo que el 60% de los datos de esta tabla es de sexo masculino y casado. Solamente me está describiendo lo que pasa y me lo está describiendo en base a criterios. Por ejemplo, está sumando el criterio casado y el criterio hijos. O el criterio sexo y el criterio casado. Eso es como lo que los modelos descriptivos me podrían decir. También podría decir, si tengo más de 0 hijos, entonces estoy casado. Si estoy casado, entonces tengo más de 0 hijos. Si estoy casado, entonces tengo sexo masculino. Y eso me lo dice con un porcentaje de probabilidad. Entonces, los mayores a 0 hijos y casados es el 100%. Es altamente probable. Si soy casado y tengo más de 0 hijos, es el 65,6% porque son 2 casos. Obviamente, esto yo lo voy a hacer con muchos más datos, no lo voy a hacer con una tabla de 5 datos, pero esto es para expresar un poco más el ejemplo. Si yo tengo 1000 datos, 1.000.000 de datos, estos números van a ser mucho más significativos. Y bueno, y ahora en ejemplo predictivo, tengo esta tabla con estos datos. Y este es un ejemplo de un árbol de clasificación. Entonces, acá, por ejemplo, dice edad. Si tengo menos de 30 y soy estudiante, y yo quiero saber si puedo comprar o no un computador. Siempre en el modelo predictivo tengo una pregunta. ¿Estos de acá son los criterios? Edad, ingresos, si es estudiante o no, y su clasificación de crédito. Y mi pregunta es si compro o no compro computador. Ya. Si tengo menos de 30 y soy estudiante, no soy estudiante, entonces no compro. Soy estudiante, entonces sí lo voy a comprar. Si tengo entre 30 y 40, sí lo voy a comprar. Y si tengo entre mayor a 40, va a depender de
mi catalogación de crédito. Si tengo pobre, entonces sí lo voy a comprar. Si tengo excelente, entonces no lo voy a comprar. Y esto es lo que hace un modelo predictivo. Toma una serie de datos y me los ordena para poder responder a una pregunta. Bueno, este es solamente un ejemplo. Obviamente se puede hacer muchas más cosas con los predictivos. Y esto lo hacen algoritmos, lo hacen software. No, nosotros, obviamente podemos saber las bases de cómo se hace, podríamos hacerlo a mano eventualmente, pero no es materia de este curso poder abordar esos temas, sino es más presentarles que estas cosas existen. Bueno, y con eso termina la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta general de todo lo que vimos. Nos queda el miércoles una segunda mitad de introducción a inteligencia de negocios con otros conceptos que tenemos que ver. Sí. Bueno, si tengo una pregunta acá, pero la voy a responder al final. Si nadie tiene más preguntas, pues dejamos la clase de acá, igual estamos a la hora, por si tienen alguna otra clase ahora. Entonces, recuerden la recorrección del certamen. ¿Y qué más? No, eso no más. Entonces nos vemos el miércoles con la segunda mitad de la introducción a inteligencia de negocios. Y que estén bien y que tengan una buena semana. Gracias, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Ya, acá me preguntó un compañero ¿qué lenguaje de programación recomiendo para aprender? Para partir, yo recomendaría Python. Y de hecho con Python puede hacer muchas de estas cosas. Puede hacer minería de datos con Python. En general, Python es un lenguaje que se está usando mucho ahora como para hacer data science. Para la gente que es científico de datos, Python es un buen lenguaje para partir. También después uno se puede meter en más y hacer, ¿cómo se llama esto? Máquinas de aprendizaje, inteligencia artificial, y hay otros temas que también son relacionados con esto. Ya, así que eso, nos vemos el miércoles.